Bueno, yo antes que nada agradecerle al Wilson Center, a Benjamin, a Cintia por la invitación. La verdad que me parece tremendamente importante que se escuchen todas las voces, que se escuche un poco lo que realmente está pasando políticamente en la Argentina, que es un gran debate. Hoy Argentina está de nuevo inmersa en una crisis, pero inmersa también en un gran debate, así que me parece central que el Wilson Center pueda mostrar todas las posiciones en ese debate. Yo vengo hoy aquí como diputado nacional, miembro de la oposición al gobierno de Macri, no como candidato, y la verdad es que antes de empezar la breve exposición, porque hemos quedado a hacer una breve exposición, y voy a hacer grandes esfuerzos porque sea breve, aunque tengo una tendencia que entre la autocrítica que vengo a hacer, está la tendencia a extenderme un poco cuando hablo. Pero la verdad que tengo muchas cosas que decir y muchas ganas de compartirlas con ustedes. Algunas de ellas las dejaré para el diálogo. Esta invitación fue... Me veo forzado a hacer esta aclaración porque han circulado en Buenos Aires, que Buenos Aires está políticamente muy convulsionado y financieramente muy convulsionado. Entonces han circulado algunas rumores, no sé, o ideas de que este viaje tiene que ver con la actual crisis que está experimentando la economía o con la situación de estrés financiero que está pasando. Lo que quiero dejar en claro es que la invitación aquí se gesta en el mes de marzo, antes de que entráramos a la etapa actual, donde no había una situación tan delicada ni tan comprometida, que me fuerza hoy a ser lo más cuidadoso posible en los términos y lo más prudente posible al hablar de cuestiones tanto de coyuntura como de futuro. No por no decir mi posición o por ocultarla, sino sobre todo por tratar de no generar con lo que yo diga ningún tipo de turbulencia adicional o de podríamos decir, de factor incidir de una manera negativa sobre la delicada situación que hay hoy en la Argentina. Lo digo sabiendo que cuando se produjo, hará unas semanas, la última corrida cambiaria y el último movimiento del dólar abrupto, a mí me llamaron a mi celular varios periodistas en Argentina, muchos de ellos amigos míos, diciéndome si estaba en Nueva York en ese momento, porque según ellos, según ellos, el gobierno estaba difundiendo que yo estaba en Nueva York reunido con inversores hablando de presuntas situaciones de caos que se iban a generar y de esta manera agitando, por decirlo así, el agua y produciendo más dificultades. Quiero decir que eso no es así, no ha sido nunca. En ese momento estaba haciendo, digamos, una recorrida política por el interior de la provincia de Buenos Aires, pocas veces en mi vida más lejos de Nueva York en ese mismo momento, porque estaba visitando a un productor de cerdos, porcinos, en ese momento. Así que dije, no, esto es muy distinto a Wall Street, estoy en otro lado, pero sí detecté la idea, que me parece que es un poco algo que recién hablaba con Benjamin, y por haber tenido una entrevista con algunos de los representantes de la prensa nacional que vinieron y que hoy están también en la audiencia, que me parece que es una de las cuestiones que quiere instalar el gobierno. Y creo que es necesario entre todos dejar en claro qué es y qué no es y ver más bien lo contrario, cómo se puede ayudar al gobierno y cómo se puede ayudar a que Argentina no llegue a una situación dramática desde el punto de vista financiero. La verdad es que el gobierno de Macri tiene muchas características, yo voy a hablar de algunas de ellas y como tengo poco tiempo, ni voy a ser muy profundo, ni muy amplio, ni me voy a ensañar tampoco. Simplemente voy a hablar de algunas de esas características según mi punto de vista, pero una de ellas es algo bastante notable que me decía alguno de los miembros de la prensa que en realidad lo trata de hacer todo gobierno, pero algunos con más éxito, yo creo que el gobierno de Macri con más éxito, que es desresponsabilizarse de la situación económica del país. El comienzo de la administración Macri fue muy distinto a lo que prometió en la campaña electoral. En la campaña electoral se había prometido
que se iban a subir las jubilaciones, subir los salarios, generar más empleo, que se iban a bajar los impuestos a las rentas personales, a las ganancias, a los ingresos personales, que se iba a sostener todos los derechos que había y todo lo que había y que se iba a mejorar. Todo esto queda condensado en un eslogan de campaña que era "podemos vivir mejor", en otro que era "no vas a perder ningún derecho" y otro que era "la revolución de la alegría". Eso es lo que Macri usó y utilizó en la campaña electoral para obtener el voto. Una vez ocurrido esto, empezaron a verse resultados muy distintos. 2016 fue un año de fuerte caída de la economía. El gobierno pronosticaba un crecimiento, porque el año anterior, 2015, nuestro último año de gobierno, el crecimiento fue 2,7%. La economía estaba creciendo. Y sin embargo, con las primeras medidas que toma Macri, una devaluación muy grande, 60% de la moneda, eso también lo negó en campaña, dijo "yo no voy a devaluar", como dijo también "yo no voy a ir al Fondo Monetario Internacional". Estas no son opiniones, son hechos, son palabras que las pueden buscar ustedes, con lo cual, una vez que empezó a llevar adelante determinadas políticas, que probablemente él pensara, yo diría hoy ingenuamente, pero él pensara que iban a dar los resultados que él esperaba, pero para no atribuirle directamente un engaño por mala fe, supongamos que él pensaba que iba a dar un buen resultado, su programa económico. Su programa económico fue una fuerte devaluación del 60%, la desregulación total de la cuenta capital, la apertura muy grande de las importaciones, eso quiere decir la desregulación del comercio exterior, un incremento muy fuerte de la tasa de interés y la dolarización de las tarifas. Esos 5 puntos que constituyen el programa económico de Macri los empezó a hacer desde el primer día y los lleva adelante consistentemente hasta el día de hoy. Ese es su programa económico. Los resultados de ese programa, hoy lo que tenemos que discutir es cuáles son los resultados de ese programa económico. Abrir las importaciones, desregular la cuenta capital, subir muy fuertemente la tasa de interés, bajar fuertemente los salarios. Tenemos que discutir cuáles son los resultados. Mi opinión, tanto como diputado, como miembro de la oposición, como ex ministro de Economía y más todavía, como doctor en Economía, como investigador del CONICET, como profesor de macroeconomía, mi opinión es que ese programa económico en Argentina da exactamente los resultados que estamos viendo hoy, y no da otros, y nunca dio otros. Tenemos varias experiencias históricas que lo demuestran, y con un agravante, que es que el gobierno de Macri aplica un paquete del consenso de Washington, un paquete nosotros lo llamamos neoliberal, pero me baso simplemente en estas 5 medidas, que son parte de las 10 del consenso de Washington, por otro lado, pero aplica estas 5 medidas en un momento muy distinto, en una coyuntura mundial, que un poco retrataba Benjamin recién, muy distinta a la que había tanto a mediados de los 70 como en la década de los 90. Hoy tenemos un mundo donde hay una llamada guerra comercial, tenemos una inestabilidad financiera, una fragilidad financiera muy fuerte después de la crisis de 2008, fluctuaciones muy grandes y reversiones muy grandes de los flujos entre el centro y la periferia de capitales, o sea, una enorme incertidumbre, fragilidad financiera. Es decir, un programa como el que aplica Macri, además de para mí haber dado históricamente malos resultados en la Argentina, nos llevaron siempre a crisis de sobreendeudamiento, nos llevaron siempre a crisis de producción, empleo, nos llevaron siempre a situaciones de exclusión social. Eso es lo que muestra nuestra historia. Pero además de eso, como agravante, está aplicando un programa, podríamos llamarlo, ¿no?, enlatado, un programa estándar, un programa genérico, en una situación internacional que no lo amerita. Y donde el programa va a salir todavía peor. Yo sostengo que lo que está pasando hoy en la Argentina es consecuencia principal de las medidas que está tomando Macri. Lo podría explicar de varias maneras, lo podría explicar desde la perspectiva teórica, histórica, empírica y desde el sentido común. Pero no hace falta, basta remitirme a los hechos. Pero ¿cuál es una característica de este gobierno? Este gobierno se ha pasado toda la gestión, porque hoy ya vamos 3 años y medio prácticamente de gestión Macri, sacándose de encima toda responsabilidad con los resultados y las consecuencias económicas
de las decisiones, las medidas, los paquetes que aplica. Una constante. Es cierto que hay algunos elementos, por eso mencionaba a la prensa, ¿no? Cualquier gobierno quisiera, cuando tiene una dificultad, decir que no es culpa suya. Pocos gobiernos tienen la suerte de que la gran mayoría de los medios de comunicación le crean y reproduzcan esa idea y esa campaña. Poco. El de Macri lo tuvo. Empezó a gobernar y durante un año y algo se pasó diciendo que todo lo que ocurría era culpa de la pesada herencia, o sea, de lo que recibió del gobierno anterior. Yo lo que quiero decir es que nuestro gobierno terminó con la economía creciendo, con la inflación reduciéndose, con niveles de empleo bajos históricamente, y habrá tenido, porque tuvo muchísimos errores, tuvo dificultades, se enfrentó a obstáculos, a cambios de la situación internacional. Vos hablabas de que hoy que Macri tuvo un aumento de la tasa de interés de 1%, es cierto, de 1%, pero lo cierto es que nosotros vivimos la crisis de 2008, la caída del precio de las commodities de 2014, 30% de la caída del precio de nuestros productos de exportación. Pasamos situaciones cuya única comparación posible por magnitud, no por tipo ni por especie, pero es la crisis del 30, como fue la crisis de 2008, en 12 años y medio de gobierno. La verdad que no nos faltó crisis por pasar, de las profundas, de las graves. Hoy Argentina, ante pequeñas turbulencias internacionales, es el país que peor performance tiene. ¿Problema de qué? Del programa económico de Macri. Hoy la verdad que en países como el nuestro es muy difícil pensar que una desregulación total de los mercados, cuando el mundo está, permítanme decirlo exageradamente, proteccionista, va a generar un boom exportador. Es raro. Es insostenible, no va a pasar. O que va a haber un boom de inversión extranjera directa. Por más market friendly que sea la comunicación del gobierno, por más vínculos amables que tenga con los presidentes del mundo, por más que se esfuercen en decir ciertas cosas, hoy el mundo no está así. Entonces no iba a ocurrir y no ocurrió. Y para colmo, las políticas que tomó, en lugar de proteger, de cuidar, de defender, de ayudar a la población de Argentina, la ha dejado totalmente desguarecida, totalmente a la suerte de los movimientos de la economía internacional. Se ha dedicado el primer año y medio del gobierno a decir que era culpa del gobierno anterior. Es cierto que hay un margen donde todo gobierno, 100 días, digamos, tiene posibilidad de decir todavía la situación estaba grave y entonces todavía me encuentro acomodando. Bueno, 100 días, 200 días, un año y medio estuvo diciendo que todo iba mal culpa del gobierno anterior. Para mí fue un exceso. Fue un exceso. Y mentira también, desde mi punto de vista, porque en realidad eran las políticas que venían aplicando las que daban esos resultados. Es inevitable, fácil de mostrar. Si uno baja los salarios, déjenme decirlo de una forma muy sintética, de la ecuación macroeconómica básica, o sea, de los tres componentes de la demanda, uno puede pensar que va a haber una fuerte inversión nacional o extranjera, que va a haber un incremento, o sea, un incremento de la demanda interna y externa separando la inversión por inversión, un aumento de la demanda interna, un aumento de la demanda internacional por aumento de las exportaciones. No hay más para generar crecimiento del producto. Macri pensaba que iba a venir un boom exportador, no se produjo. Pensaba que iba a venir un boom de inversión extranjera, no se produjo. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero en el medio tomó medidas, reducir salarios, subir demasiado fuerte y dolarizar las tarifas, poner la tasa de interés a niveles absolutamente incompatibles con cualquier actividad productiva, comercial, con el consumo, que obviamente deterioran la demanda interna. Es decir, sin boom exportador, sin lluvia de inversiones y con el mercado interno permanentemente en contracción, era absolutamente imposible que la economía creciera. Porque si no, no es que había inventado la revolución de la alegría, había inventado el álgebra, la matemática, la economía, y no ocurrió. O sea que los resultados están a la vista. Ahora voy a hablar de la cuestión del endeudamiento, que es un párrafo aparte. Quiero mostrarles, como decía recién, bueno, estas son algunas noticias internacionales. No me voy a detener en esto. Lo que quiero decir es que si uno toma Forbes, Bloomberg, Financial Times, nadie está diciendo que los problemas que tiene la política de Macri son por su oposición.
Todos están lógicamente discutiendo la política de gobierno y me parece que acá hay un punto adicional y termino el cuentito. Se pasó el primer año y medio echándole la culpa al gobierno anterior. A partir de ese momento le empezó a echar la culpa a la situación internacional, a la lira turca, a la guerra comercial, a la Reserva Federal por subir la tasa de interés. Y cuando se notó que esa situación era para todos los países, pero Argentina era el que peor y más gravemente estaba sufriendo esa coyuntura desfavorable internacional, que no niego, entonces empezó a hacer algo que para mí fue absolutamente novedoso y muy original. Le empezó a echar la culpa al gobierno siguiente. Hoy estamos en esa página. Hoy para Macri todo lo que pasa es porque después va a venir un gobierno de otro signo, sea de nuestro signo político o bueno, pero el gobierno siguiente tiene hoy la culpa. Yo vengo a llamarles la atención sobre este discurso porque a Macri le quedan 7 meses de mandato, 7 meses de mandato. Es mucho. Está a tiempo. Hoy tenemos una situación crítica de emergencia económica, de emergencia social, tenemos una situación también de emergencia alimentaria, de emergencia educativa, de emergencia en infraestructura, y está a la vista. Incluso gran parte de la prensa oficialista lo empieza a mostrar de manera más consistente. Pero es así, a mí me pasa recorriendo el país, recorriendo la provincia de Buenos Aires, se está viviendo una triplicación de la demanda de alimentos en los barrios populares. Es una situación de emergencia, es grave. La economía interna, bueno, con decirles el último número, ahora voy a comentar un poco más. El último número es una caída de 13% de la producción industrial en la Argentina en el último año. Si pasa esto en cualquier país del mundo sería un escándalo. Pero no se está hablando de esto. Ni qué va a hacer el gobierno para solucionarlo. No. Se está hablando de qué va a hacer el gobierno siguiente con la situación financiera que todavía no sabemos cuál es, pero que va a dejar el gobierno actual. Y yo, este llamamiento, mi intervención acá, tiene como principal objetivo decir lo siguiente. Hoy, el que está a cargo es Mauricio Macri. Hay ciertas variables que por decisión propia, intempestiva y contraria a lo que siempre dijo, hay ciertas variables que hoy están bajo los condicionamientos y decisiones del Fondo Monetario Internacional. Ha habido ya 4 cambios en los acuerdos con el fondo. En el terreno de la regulación cambiaria, en el terreno de la regulación del manejo de reservas, 4 cambios hace un año. Son 4 fracasos seguidos. Ninguno fue para mejorar, todos fueron porque no funcionaba lo que habían prometido. 4 cambios. La responsabilidad de lo que pase de acá a fin del mandato de Macri es de Macri. El Fondo Monetario, por lo que firmó Macri, es el que define hoy, o al que hay que pedirle autorización, con la política crediticia, la tasa de interés, con el uso de reservas, con el tipo de cambio y con el gasto público. O sea que entre Macri y el Fondo Monetario Internacional tienen la responsabilidad de que cuando termine el mandato le entreguen al gobierno el que le entreguen, o al partido que le entreguen, la banda presidencial, el bastón, no estemos en una situación de emergencia también financiera. Y si pueden, que la situación de emergencia económica, productiva, social, esté no peor, sino igual y si pueden mejor. Hoy la oposición, hablo desde la impotencia de no tener los instrumentos. Yo no haría las cosas que está haciendo el gobierno de Macri, claramente, y no es un secreto. Creo que tiene que hacer otras. Ahora, Macri insiste con hacer exactamente lo mismo, porque estos puntos centrales de su programa los va a sostener hasta el final del mandato. Hoy ha presentado algunas medidas financieras para sostener un poquito el consumo, pero le presta a la gente una tasa de 50%. O sea que si funcionara, que da crédito a esta tasa, después va a haber un problema en el futuro, porque va a haber que devolver esos créditos que da. Como si hubiera entendido que la tasa de interés no puede estar tan alta o que es tasa de destrucción industrial, de industricidio. Como si lo hubiera entendido, entonces han sacado algunas medidas, todas las anuncia hoy hasta el día de las elecciones. No, tienen que hacerse cargo hasta que termine el gobierno de atenuar la situación realmente dramática que se está viviendo en la Argentina y no agravarla en el plano financiero,
Porque a mí me hacen todas las preguntas, bueno, ¿qué van a hacer? No sabemos cómo va a estar. Y ahora voy a explicar algunos de esos escenarios. Permítanme, voy a ser muy rápido porque ya estoy mal de tiempo. Pero quiero mostrar esto. Aquí simplemente, y después les dejo la filmina, hay la evolución de determinadas variables escogidas de entre 2003 y 2015, 12 años y medio de la administración del partido del que yo soy parte. Después cómo variaron de 2015 a 2019. Y en el medio, esos son valores absolutos, y en el medio hay variaciones de diferente tipo. A veces variaciones de punta a punta, a veces variaciones porcentuales de punta a punta, o sea, cuánto creció, cuánto disminuyó en porcentaje, y a veces en puntos porcentuales, y a veces niveles promedio a lo largo de todo el periodo. Doy un caso, y quiero decir algo por la disputa y la discusión que hay en torno a las estadísticas públicas. Para no ponernos a discutir eso, tomo todas estadísticas que son oficiales del gobierno de hoy, que fue gobierno los últimos 8 años en la Ciudad de Buenos Aires, así que inflación, tomo sin discutir su validez, simplemente para que no haya ninguna discusión. O sea, es la más favorable que puede tener hoy el gobierno de Macri. Con esos valores nos vamos a manejar y no están sujetos a controversia, por lo menos de ellos hacia nosotros. Así que el crecimiento del producto. Tomo los 12 años y medio, ese es el crecimiento promedio, o sea, el crecimiento anual promediado durante todos los años. Durante 12 años y medio fue 4,1. Durante el gobierno de Macri fue una caída de 0,8. Macri va a entregar una economía, según las perspectivas, ahí hay proyecciones para 2019, tomados del REM, tomados del Banco Central, de Mercado, no mías. Acá no hay ningún número mío. No son ni mis proyecciones ni números que yo esté cuestionando. Tomo los números más favorables e indiscutibles por el gobierno. Los 4 años en promedio va a tener una caída de 0,8 por año. Que esto significa que de punta a punta, desde 2015 hasta que diciembre de 2019, la economía va a haber caído en un escenario positivo para el gobierno un 4%. Va a ser 4% más chica en 4 años. Es un término gubernamental perdido. No solo no creció, se redujo. En términos per cápita, la economía va a ser por persona un 8% más chica. El ingreso nacional, la producción nacional, en 4 años de gobierno de Macri. Sigo, la tasa de inversión. Acá tomo la variación de punta a punta. No tomo el número más alto, por ahí lo tengo. Nosotros tuvimos el mejor valor de inversión contra producto en el año 2011, que fue aproximadamente 21% del producto de inversión. Año 2011, nuestro gobierno. Y hoy lo que tenemos es que la inversión no ha aumentado durante el gobierno de Macri y durante nuestro periodo creció de esa manera y además tuvo picos mucho mayores. Después tenemos el PBI industrial. Durante los 12 años y medio el PBI industrial creció en promedio 3,6% y cayó en promedio mucho más que el producto total. Estadísticas oficiales. 2,6% viene cayendo la industria en promedio por año. Un industricidio. Todas las medidas que ha tomado Macri, la macroeconomía de Macri es absolutamente adversa para la industria nacional. Tasas altas, salarios bajos que han deprimido el consumo de punta a punta ha caído un 35%. No hay que ser ni doctor, ni siquiera ser una persona muy informada para entender que ese programa económico va a tener estos resultados. Va a tener estos resultados. La tasa de desocupación la recibimos, voy a tomar el número 17,3%, estoy hablando de mayo de 2003, había sido más grande en 2001, y bajó a 6,5%, tomo el número de fin de año, nosotros podría tomar otros más favorables, tomo un número para no tener la discusión, bajó 10 puntos la tasa de desocupación en la Argentina, ese es uno de los principales objetivos de nuestra fuerza política, no estoy diciendo nada que no conozcan, una prioridad el empleo en la Argentina, y durante el gobierno de Macri creció en 3 puntos de punta a punta, 9,9, la estimación para el fin del mandato. Hoy está 9,1, pero todo hace ver que va a estar aproximadamente. Es una performance desastrosa. Podrán tomar partido para un lado, para el otro, está mal, salió mal, no se cumplieron las promesas electorales, pero mucho peor. Se tiene que ser responsable, y se tiene que ser responsable de que no se agrave la situación de acá a los 7 meses que falta para finalizar el mandato. Es la responsabilidad del gobierno, del Fondo Monetario Internacional, que eso no ocurra.
más que preguntarle al próximo gobierno qué haría con situaciones que desconocemos, creo que hay que instar e implorar al gobierno actual que tome medidas para evitar que esto siga deteriorándose. En el plano de la producción, en el plano del salario, acá tengo déficit fiscal, esto es interesante. Ahí yo pongo, nosotros el primer año fue un superávit de 1,2, el último año 3,8. Esta cifra, la voy a explicar, está tomada del prospecto presentado por el gobierno de Macri, año 2016, con el que firmó los contratos de la deuda a 100 años, del famoso bono a 100 años. Está tomado de ahí, es esa metodología. Ya van 3 cambios de metodología de medición del déficit del gobierno por fuera de los manuales del Fondo Monetario Internacional, por fuera de la medición histórica y estándar de la Argentina. Ha cambiado la metodología. No voy a discutir para qué ni por qué, le da mejor, pero no lo voy a discutir. Simplemente voy a tomar la metodología con que siempre Argentina midió el déficit fiscal, 3,8. Termina en 2019 con 3,2 de déficit fiscal. Lo que tenemos ahí es el déficit promedio, y esto amerita una pequeña explicación. Esto era el déficit primario, 1,8 en el año 2015. Y esto era el déficit de intereses. 2 puntos debíamos en términos de intereses. Primeros 3 años de gobierno de Macri, incrementa el déficit primario e incrementa también la carga de intereses. Tercer año, 2018, el déficit total sigue siendo más alto, por eso el promedio era 4,6 negativo, tomando en promedio los 4 déficits del gobierno. Y ese 0,9 de superávit es el déficit cero, que con la metodología tradicional no es déficit sino superávit, ¿no? Han cambiado la metodología. Que la metodología, bueno, no quiero discutirlo, era para decir que el gobierno anterior era peor de lo que era. Pero bueno, la cambiaron al final. 3,2. Ahora lo que quiero llamarles la atención es sobre la composición del déficit. Miren la herencia de Macri. El déficit va a estar prácticamente igual, el déficit total, o sea, la carga sobre la recaudación, sobre el Estado va a estar prácticamente igual, solamente que ahora el grueso del déficit va a ser en intereses. Cada vez que hablan de déficit cero, cada vez que hablan de mejorar las cuentas públicas, hablan solo del déficit primario, gastos contra ingresos. Yo creo que ese número hoy es optimista, porque están teniendo dificultades graves con el efecto de la recesión sobre la recaudación. Pero aún si se diera ese resultado optimista, terminaríamos con 4 puntos de déficit en intereses en dólares. Argentina en toda su historia, no en nuestro gobierno, que también lo tuvo en la industrialización clásica, antes, durante la Primera Guerra Mundial, tuvo, bueno, los líos que tuvimos tanto con la deuda como con la disponibilidad de divisas. Es la historia de la economía argentina. Lo que uno podría llamar restricción externa. Bueno, ahora, ¿qué lógica tiene haber endeudado al país en dólares en esta magnitud? Y que hoy, cualquier gobierno que venga después va a tener una carga de intereses que va a significar, cuando nosotros nos fuimos, los intereses representaban un 6% de nuestros gastos. Hoy así va a representar el 16% o más, depende de la cotización del dólar. Esto es absolutamente poco razonable, poco lógico, además de ser, ya como argentino, un desastre. Estos son los números del déficit. Continúo. Deuda pública total sobre PBI. La deuda pública total en el año 2003, 166% del PBI, estábamos en default, estábamos con la deuda defaulteada. En 2015, 48% del PBI, aún cuando los últimos meses, en diciembre, le agregaron contingentes y le agregaron, por ejemplo, el pago de los fondos hedge funds, fondos buitres, que hizo el propio gobierno de Macri. Pero no importa, lo tomó como deuda externa y lo sumó. Está bien, sin discutir eso, el número de la deuda total, 48,6% a diciembre, una reducción de punta a punta de 117 puntos porcentuales en la deuda externa. Argentina se desendeudó, lo cual se nota más en la otra estadística, 84% y 8%. La deuda esa que digo, deuda total, es deuda que incluye en moneda nacional y en moneda extranjera, con el sector privado e intrasector público. Es toda la deuda del Tesoro. La deuda complicada, la que le trae complicaciones a un país que no produce dólares, que tiene dificultades recurrentes de balanza de pagos, es la deuda en dólares con privados.
era 8%. Entregamos un país desendeudado. Yo bromeaba en ese momento, siendo ministro, que si seguíamos así, íbamos a prestarle al FMI nosotros, prestarle a Wall Street, porque veníamos reduciendo el endeudamiento de una forma sistemática, por varios motivos que después, si aparecen, podemos hablar. ¿Cuánto está hoy? La deuda total, 85% del PBI. Sabemos todos que el Fondo Monetario dice que se entra en zona de riesgo arriba de 60 puntos del PBI. Estamos en 85% del PBI. Este es el último número. Hay estimaciones que hablan para fin de año del 100% del PBI. Depende del tipo de cambio, valor que ignoramos absolutamente. O sea, no puedo hacer ninguna proyección y no la voy a hacer. Continúo salario real de 100 a 165. O sea, un crecimiento de 4,3% promedio. Hubo años que creció más, hubo años que no creció el salario real. Estoy hablando del salario real privado, no público. Y lo que pasó durante el gobierno de Macri, 5 puntos promedio de caída del salario real. Es lo que explica el 35% de caída del consumo, explica que la economía argentina esté parada, que todos los días cierren negocios, cierren empresas, cierren fábricas. Hoy estamos con una utilización de la capacidad instalada en la Argentina de 58%. Una de cada 2 máquinas está parada. No sorprende tampoco. La verdad que no sorprende. Y Macri ha dicho y reafirmado, hay un solo camino, y ha hecho esto en el Congreso. Le hemos dicho, hoy está el gobierno tardíamente, pero saludablemente, convocando un diálogo, que en realidad al principio era firmar unos puntos que los había elaborado el gobierno. Hoy no sé porque no he estado, fue estos días, pero la verdad es que nunca escuchó. Pueden verlo en nuestras intervenciones. Fuimos durante todo este periodo la principal fuerza opositora. Nunca escuchó. Es más, agredía. Y simplemente se le decía, bueno, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pobreza. Estoy tomando lo siguiente, y acá quiero hacer una aclaración, y soy breve, Benjamin, una aclaración. Estas son series construidas en base a al recálculo del índice de pobreza que hizo el gobierno actual. El gobierno actual usa una canasta muy exigente para medir la pobreza, o más exigente. La canasta de consumo que valoriza para comparar con el ingreso y ver qué parte de la población está bajo la línea de pobreza, es exigente. Es más exigente que la que medía históricamente el INDEC. Con lo cual han hecho privados, por eso pongo 2 trabajos, uno de Sedlas, han llegado más o menos a conclusiones similares, que muestran que si se lleva para atrás con la misma metodología la medición de pobreza al año 2003, la pobreza iba a estar cerca del 60%. Nosotros siempre trabajamos con una canasta menos exigente, bueno, era la que venía de los 80 y nos daba que la pobreza en 2003 era 50%. Tomando esta canasta más exigente, para la cual la pobreza hoy está, este último trimestre los cálculos muestran que está en 36, porque el gobierno publica semestral, pero los datos están trimestrales, varios privados como hacían durante nuestro gobierno, la han calculado con datos trimestrales y da 36% la pobreza. Conclusión, pasamos de un gobierno que había logrado bajar en 31 puntos la pobreza a uno que la ha subido en prácticamente 8 puntos en 4 años. Continúo. Bueno, coeficiente de Gini, no importa, un índice de distribución del ingreso. Inflación, de nuevo tomando estadísticas del Departamento de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para no tener ninguna polémica, ninguna controversia. Al principio, el primer año tuvimos 13,4% de inflación. El último año, la Ciudad de Buenos Aires, índice que de nuevo no comparto, pero no importa, es simplemente para mostrarle con una base más o menos común. 26,6% el último año. Hoy las estimaciones hablan de un 49,9%. A más que duplicado, bueno, en este dato ha duplicado la inflación. Y ojo que ha aplicado el paquete antiinflacionario ortodoxo. Subir la tasa de interés, disminuir la demanda a través de reducciones salariales o lo que haga falta y apertura económica. Ese es el paquete. Hay inflación. Es más, yo siendo ministro me decían lo que habría que hacer es subir la tasa de interés, lo que habría que hacer bajar los salarios porque la economía está recalentada y eso genera inflación y habría que abrir completamente la economía. ¿Sí? Bueno, aplicaron ese programa.
No es que no lo aplicaron consistentemente. Hoy estamos en tasa de interés del 73%, emisión cero, caída del salario real en picada. Desde que llegó el Fondo Monetario, solo ahí ese año, 13% cayó el salario real. Bien, última cuestión y te paso la palabra. Quiero hablar de la cuestión de la deuda. Históricamente, cada vez que se aplicó este mismo paquete, hubo un proceso de endeudamiento. Esta es la tercera ola de endeudamiento externo masivo. Nunca tan veloz, nunca tan ruinoso. Pero siempre hubo una aceleración y un crecimiento del stock de deuda externa. En todas las experiencias de este tipo que tuvo nuestro país. Se tomaron, y estoy tomando el número total, acumulado diciembre 15 a marzo 19. Se tomaron 113.000 millones de dólares. Nunca antes en la historia argentina, y creo que pocos países habrán hecho un rally de sobreendeudamiento tan veloz y tan efectivo como el que hizo el gobierno de Macri. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Dijeron, una vez que esto estaba consumado, porque además ustedes lo saben bien acá, el problema que tuvo esto es que era un programa de endeudamiento de 40.000 millones de dólares a través de la emisión de bonos por año. El primer año colocaron aproximadamente 40.000, el segundo año colocaron 40.000. En febrero de 2018 va el entonces ministro de Finanzas Caputo a Wall Street y le dicen no hay nada más. Cierran la compuerta del acceso al financiamiento internacional voluntario. Febrero de 2018. Al poco tiempo Macri anuncia que va al Fondo Monetario Internacional. Lo anuncia de una manera intempestiva, había prometido el ministro, él, que no lo iban a hacer, lo hacen. Y no lo iban a hacer porque en Argentina la última intervención fuerte del fondo fue la que desembocó en la crisis de 2001, por la cual la Oficina de Evaluación del Fondo Monetario Internacional ha hecho una autocrítica también. Bueno, esto suena peor en términos del proceso de endeudamiento y los resultados económicos que aquella anterior intervención del fondo, pero interviene el fondo con el crédito más grande de su historia. Esto termina en marzo, acá no está desembolsado todo. ¿A dónde fue la plata? ¿Y por qué dicen que la usaban? ¿Para qué era? Era para no hacer el ajuste. Dijeron que era para darle gradualismo a un programa de ajuste. Yo digo que no es verdad, que no era para eso y tampoco ocurrió eso. Era para sostener una fuerte salida de dólares de la economía argentina con varios propósitos. La economía argentina, repito, tiene problemas de restricción externa, ha tenido diferentes soluciones, todas complejas, cuando escasean los dólares. Ha habido una salida muy fuerte por turismo, ha habido una salida muy fuerte por importaciones y ha habido una salida muy fuerte por lo que nosotros llamamos fuga de capitales, es decir, retiros inespecíficos de residentes en Argentina. En el mismo periodo, la fuga de capitales alcanzó 66.000 millones de dólares. Es decir, que de este endeudamiento fantástico, prácticamente 2/3 se fue para no volver. Y no se empleó ni para obra pública, ni para sostener el gasto público. Porque además, si hay problemas, fíjense que ustedes conocen, y no voy a abundar en esto por tema de tiempo, que el gobierno está colocando deuda en LEVAC, en LELIC de una manera desenfrenada. Hoy tiene un billón argentino, no, 1.000.000 de millones, un trillón, colocado en títulos de corto plazo en el mercado local. No es que no haya financiamiento nacional. ¿Por qué el déficit fiscal lo financió en dólares, cuando es en pesos? No tiene ningún sentido, más teniendo acceso al financiamiento interno. Lo que estaba financiando era la falta de dólares. Y la financió de esta manera. Incluso, con varias de las medidas que tomó, fomentó el carry trade, que acá se puede, una parte, el de extranjeros no, puede aparecer como fuga de capitales. Entonces, se fue todo en la fuga, una parte fue a engrosar las reservas, 40.000 millones de dólares, pero hoy estamos ante esta situación. Fíjense, y esta es la última que muestro. Son los vencimientos. A partir entre 2020 y 2023, acá estamos tomando vencimientos netos, hay 126.000 millones de dólares de vencimientos. Una buena parte tiene que ver con que
el programa del Fondo Monetario Internacional supone una acumulación de vencimientos para la administración que viene, para el gobierno que viene. Ese es el perfil que le han dado. Con esto termino. Estos son los hechos. Después vienen las explicaciones. ¿Qué es lo que explico yo? Que este programa económico falló, que naturalmente, obviamente, inevitablemente iba a fallar, que se basaba en una presunta lluvia de inversiones, en un presunto boom exportador que no ocurrieron, y mientras tanto deterioró el poder adquisitivo tanto adentro, al interior del país, facilitó tanto la salida de capitales, que la verdad es que no podía pasar otra cosa, lógicamente. Conclusión, lo que ha fallado es la política económica de Macri. Después, si ustedes quieren preguntarme a mí qué andaba mal al final de nuestro gobierno, qué se podría haber hecho mejor, qué hubiéramos cambiado, qué haríamos si presuntamente en el gobierno que viene, todas esas discusiones son válidas, son interesantes, las podemos tener. Pero acá lo primero que hay que reconocer es que esta política fracasó. Que esta política fracasó. Y lo digo muy seriamente, porque no solo porque los objetivos, las prioridades de nuestros gobiernos, de nuestro partido son otras, sino porque básicamente hoy Macri le quedan 7 meses de gobierno. Y hoy se está recargando la cuestión sobre qué dice la oposición que va a hacer, que todavía no ha presentado candidato, no ha ganado las elecciones y hoy no tiene capacidad para modificar nada de esto, hoy. Yo creo que la pregunta es qué puede hacer Macri, qué puede hacer el Fondo Monetario, qué pueden hacer los inversores extranjeros con los que me he reunido para que el gobierno anterior tenga grados de libertad para tomar decisiones sobre esta situación, no para estar en una emergencia financiera. El gobierno sostiene que tiene financiamiento para el año siguiente y para todo ese programa. Bueno, que lo muestre. La última vez que yo me junté con el ministro de Finanzas, me dijo que no iba a haber ningún problema y después perdieron 35.000 millones de dólares de reservas. Tuvieron una devaluación de la moneda que va a totalizar probablemente 400%, una inflación que va a ser de 289%. Nosotros podemos colaborar, podemos ser lo más responsables posibles como oposición, lo hemos sido, entiendo yo. Yo no estoy acá, me acuerdo cuando fue la discusión con los hedge funds, que venían, el último año de nuestro gobierno, venían miembros de la oposición nuestra a hablar con los fondos y a decirle que si ganaban ellos les iban a pagar más que lo que nosotros íbamos a pagar. Impidieron la negociación. Lo que estoy diciendo es así. El gobierno no podía negociar cuando el que tenía, aunque sea una mínima o razonable posibilidad de ser el próximo gobierno, ya estaba aceptando que iba a haber un pago exactamente igual, no al fallo del juez Griesa, sino un fallo que sigo pensando que es absolutamente absurdo, pero sino a lo que reclamaban los fondos buitres, que era el pago de sus abogados, de la propaganda contra el país. Les prometió pagarle y lo hizo. Entonces le restó al gobierno actual, al gobierno de ese momento, posibilidad de negociación. Nosotros sinceramente no queremos hacer eso, pero no le queremos sacar y no podemos y no corresponde. Y creo que lo ayudamos al gobierno si le hacemos asumir su responsabilidad. Muchas gracias. Diputado, leía un artículo que sacó el Wall Street Journal, hacía un perfil de diferentes argentinos y cómo viven la situación económica. Algunos, la minoría, les va muy bien, otros se quejan porque les va muy mal. Y algo cuando uno habla con argentinos es que usted puede hablar de todas las cifras que quiera y puede citar todas las cifras, pero los argentinos no les creen. Hay una duda en la seriedad, en la credibilidad, en lo que se dejó de publicar. Y en lo que creen esos argentinos es en que mejore su calidad de vida. Ahora usted dice, le quedan 7 meses a Macri, es su responsabilidad, usted no haría lo que está haciendo. ¿Qué haría usted? ¿Qué debería estar haciendo Macri? Bien. No, yo creo que para empezar hay un problema de prioridades. Y hay un problema grave de prioridades. Nuestro partido político históricamente siempre ha estado a favor, me sale decir pro, pero como pro empleo, pero me resulta incómodo. Ha estado a favor de la creación de empleo, a favor de la industrialización del país,
a favor de la distribución de la riqueza, y yo no veo en todo el periodo de Macri una sola medida que se haya planteado esos objetivos, si no es esa idea, para mí, metafísica de la llamada teoría del derrame. Que hay que crear determinado contexto y que entonces naturalmente va a haber una mayor inversión, esa mayor inversión va a generar más empleo y ese empleo va a ser de calidad. Por lo menos en la Argentina está comprobado que nunca pasó. Puede ser que en otros países, por eso, y no quiero meterme en temas de otros países. Tienen que cambiar las prioridades y tienen que empezar a ocuparse por lo que vos decís. Hoy, cuando uno habla con un trabajador, pero habla con un jubilado, habla con un empresario que probablemente no nos haya votado, un comerciante, un pequeño productor agropecuario, cuando uno se encuentra con ellos, no es un problema simplemente de que le va mal, es que tiene una incertidumbre absoluta. Una de las notas que mencionaba era preocupación por los U-turns, por los giros en U del gobierno. Pasó de estar en contra de toda regulación y administración de los precios internos a congelar los precios internos. Yo no quiero evaluar la política si está bien o está mal. A mí me parece que estuvo mal aplicada, mal concebida. Hoy leía en el diario que no se encuentran los productos, pero no importa. Lo que digo es que tiene que dar a todos los sectores sociales una perspectiva de qué va a pasar. Hoy nadie sabe si va a poder pagar la factura de luz. Sinceramente, porque llegan cosas escandalosas, porque dolarizaron y firmaron contratos de la venta de los servicios públicos en dólares, en los hogares y en las industrias, sin saber o sin esperar la devaluación que ellos mismos produjeron, porque allá por principios del 18, donde empieza a haber turbulencia cambiaria, entonces hoy los contratos de luz de cada uno de los usuarios están en dólares, con una devaluación que en el último año ya supera el 100%. Entonces se duplicó la tarifa de luz, pero el salario ha crecido, en términos reales ha decrecido incluso. Entonces se tiene que ordenar la economía. Podemos diferir en estos objetivos, en las medidas, pero hay que dar una certidumbre sobre hacia dónde va el gobierno, aunque a algunos les guste y a otros les guste menos. Y me parece que lo que está fallando también es la improvisación, la impericia que se ha demostrado. Se han echado varios presidentes del Banco Central, varios ministros seguidos. Entonces creo que eso, que tiene que dar, fijar un rumbo, decirlo claramente, decir cuáles son sus objetivos y luchar por esos. Incertidumbre. Y parte de esa incertidumbre es saber qué va a pasar y saber qué viene en las elecciones, qué viene cuando llegue un nuevo gobierno, sea quien sea. No es responsabilidad de ustedes como oposición dar certidumbre y explicar qué harían en caso de que ustedes vuelvan al poder. Muchos se preguntan qué hace el diputado Kicillof en Washington. Está en el Fondo Monetario, está hablando con los inversionistas en Nueva York, está haciendo de lo que dice ahora, hacían cuando ustedes estaban en el gobierno. ¿Por qué no decir cuáles son esos planes si es que ustedes vuelven? Empecemos por lo primero. No me he reunido secretamente con ningún inversionista, no me he reunido públicamente con ningún inversionista. Sé que hay acá entre la audiencia, porque era abierta, pero no he hecho esas reuniones. No estuve con funcionarios del gobierno de Trump de ahora. He estado en el Congreso con el caucus progresista, que son 100 congresistas de los dos signos políticos, pero he estado con las autoridades. He estado también con organizaciones sociales, con sindicatos, pero me he cuidado justamente porque no queremos desestabilizar ni tampoco dar excusas. Porque la última vez incluso salieron notas en el diario, en la última corrida cambiaria que hubo con devaluación, diciendo que era porque funcionarios o exfuncionarios cercanos a mí estaban en ese momento, cuando descubrieron que yo no estaba, estaban ahí hablando para generar algún tipo de ruido en el mercado. Y no era así, era mentira. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadoso porque nadie quiere que estemos en una situación de emergencia financiera o que se deterioren más las condiciones. Vos me preguntás qué van a hacer. En el plano financiero, la verdad que yo acabo de mostrar la fuga de capitales. Estamos a 2.000 millones de dólares por mes de fuga de capitales. ¿Cuáles van a ser las reservas al final del gobierno? No es una responsabilidad mía. Los vencimientos ya están fijados, pero ¿será esa la estructura de vencimiento que deja el gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que es responsabilidad de ellos darle al gobierno siguiente posibilidad de elección, ¿no? Poner a la economía al borde del precipicio y después preguntar qué haríamos en ese momento. Hoy no estamos ahí porque faltan 7 meses. Pero pareciera que es inexorable ir aproximándose a una emergencia financiera. Yo quisiera que no fuera así, pero cuando a mí me preguntan, están esperando que yo presuponga
o quiera que ocurra esa emergencia financiera y diga vamos a tomar medidas de emergencia. Pero no es así, hay tiempo, hay 7 meses. Hoy el gobierno de Macri puede impedir que esta sea una situación trágica y que el gobierno siguiente no tenga ninguna posibilidad, esté atado de manos para tomar ninguna decisión. Con lo cual ahí se vuelve bastante abstracta la pregunta. ¿Qué decisión tomarías si no tenés posibilidad de tomar ninguna decisión? Alguien que hoy ni siquiera es candidato a estar en ese lugar. No tengo respuesta, esa es la verdad. Sí sé que cambiaríamos las prioridades. Sí sé que nosotros trabajaríamos para recuperar cosas básicas. Las 4 comidas por día. Que se pueda pagar, que un jubilado pueda pagar su factura de luz. Que un trabajador pueda comprar el alimento. Que un niño que va a la escuela reciba las proteínas que necesita, que vuelva a funcionar más o menos la educación pública. Se están cayendo. Nuestro gobierno, quiero decirlo, abrió prácticamente 2.000 nuevas escuelas. Yo creo que cuando termine el gobierno, 2.000 nuevas escuelas. Financió la ciencia y la tecnología, tengo una filmina, pero no quiero extenderme. Aumentó el financiamiento en ciencia y tecnología de manera determinante. Hizo venir a científicos del CONICET, de nuestro organismo de investigación, que se habían tenido que exiliar por la crisis económica, volvieron al país. Hoy se están yendo de nuevo y veíamos ayer en la televisión a una investigadora del CONICET, que fue un programa de entretenimientos, de preguntas y respuestas, para ver si podía ganar un premio para comprar los reactivos que necesita para seguir las investigaciones que viene haciendo hace años, que no las paga el gobierno. ¿Qué modelo de crecimiento, qué modelo de desarrollo, qué país es ese? Entonces, pregunta menos abstracta. El gobierno que llegue, sea la oposición, no lo sea, debe seguir trabajando con el FMI, debe respetar los acuerdos con el FMI, los debe renegociar. ¿Qué debe hacer? Mira, también por eso decía cuál es la responsabilidad del FMI. Yo tuve una reunión con los funcionarios del FMI en Buenos Aires, me la pidieron, vinieron a mi oficina y les pregunté, ¿es este un plan que vaya con los objetivos del Fondo Monetario? El objetivo del Fondo Monetario, los objetivos son el crecimiento, la inclusión social, el desarrollo económico de los países, apuntalarlo. ¿Esto tiene algo que ver lo que están haciendo en la Argentina? A mí me da la impresión de que este no fue un crédito a un país, que fue un préstamo a un gobierno. Y no corresponde. Como tampoco corresponde, porque lo dice el reglamento mismo del Fondo Monetario Internacional, que los fondos prestados a los países no pueden escurrirse en salidas masivas de capitales. Entonces hoy para mí el Fondo Monetario ya va el 4º arreglo que fracasa, está incumpliendo su actual estatuto. Entonces, ¿cuál fue mi conversación? Este es un plan de desarrollo. ¿Ustedes se preocupan por lo que está pasando con la situación social de la Argentina? Sí, al fondo le preocupa, pero este no es un plan que esté diseñado para mejorar el empleo, que esté diseñado para apuntalar la educación, la ciencia y la tecnología. No está diseñado. Y bueno, ¿y con quién se va a discutir? Con el gobierno siguiente, me dijeron. Nosotros esa discusión es una discusión que podemos dar, por supuesto. Es una discusión que podemos dar. Siempre que cambie un gobierno, el Fondo Monetario se sienta. Yo vine varias veces a Washington, me reuní con Lagarde, me reuní con Werner, me reuní con Lipton, lo conocí a Calarelli siendo ministro. Nosotros siempre hemos tenido una relación con el Fondo Monetario. En un momento, dado lo que había ocurrido en la Argentina, no es que repudiamos al Fondo Monetario, seguimos siendo socios, le pagamos toda la deuda. Yo sé que hay veces que el Fondo Monetario esto le resulta incómodo, no debería ser así, pero le resulta incómodo, pero era por los condicionamientos que intentaba poner a las políticas. La pregunta que muchos se hacen, ¿va a ser Cristina Fernández candidata a la presidencia? ¿Va a ser usted candidato a gobernador? Hay quienes dicen que usted podría resultar siendo candidato a la presidencia. Sí, sé que hay muchas especulaciones, hoy no lo tenemos definido, no es que tenga un secreto que no quiero compartir con ustedes, lo haría con gusto, pero no lo sé. Depende de una situación que está siendo muy cambiante e inestable, en lo económico y en lo político. Yo hoy decía, y no pretendo ser disruptivo ni nada parecido, pero leyendo a los columnistas, a los analistas cercanos al oficialismo, que hablan siempre como si conocieran información de primera mano, escucho que hay quienes quieren que no se presente Macri como candidato a presidente, que es una discusión que se está dando al interior del oficialismo. Puede que no, y pido disculpas si no se está dando, pero y que quieren que vaya la gobernadora Vidal, que después le niegan esta posibilidad a la gobernadora Vidal y entonces lo llaman plan B corta. Hoy no sabemos cuál va a ser, a ciencia cierta, el candidato del oficialismo. Es raro que la oposición tenga que tomar definiciones antes, pero esto habla un poco de la incertidumbre y de la turbulencia política que está viviendo el país. Muchas encuestas obviamente la muestran a Cristina con muy buenos números.
Pero ¿qué pasa con eso? Incluso mediciones sobre mí, pero ¿qué pasa con eso? Estamos tratando de conformar un frente opositor. Hemos tenido mucho éxito. Hay muchos dirigentes que no estaban adentro de ese frente y muchos más que incluso eran oposición de nuestro gobierno cuando éramos gobierno, y ahora quieren formar parte de un gran frente opositor y un frente electoral. Las candidaturas a veces dificultan la conformación de los frentes, porque hay dirigentes que aspiran a una candidatura y tienen derecho. Entonces hoy estamos invitando a todos los dirigentes opositores a formar parte de ese frente y después veremos cómo se resuelven las candidaturas teniendo en cuenta las aspiraciones de otros. No queremos imponer tampoco, esta es mi posición personal, no queremos imponer candidaturas, ni decir, bueno, los llamamos a la unidad, pero el candidato es tal, tal y tal. Entonces estamos abiertos a la discusión de las candidaturas. Igual sé que hay una intriga enorme sobre esto, pero también hay poco tiempo. El 22 de junio se van a inscribir los candidatos, lo vamos a saber todos. Queda muy poco. Esta ansiedad que tenemos todos, porque me incluyo, en saber cuáles son las fórmulas finales, pero también, desde nuestro punto de vista, ser bien abiertos, bien amplios, mostrar un frente bien diverso y entonces las candidaturas supeditarlas también a la construcción de ese frente. Hay un fenómeno que no distingue fronteras, orientación política, no distingue gobiernos, es el de la corrupción. Y Argentina no es la excepción. El plan que usted plantea, las opciones que usted plantea, son viables, o el plan de Macri o cualquier plan, cuando la corrupción está tan arraigada, cuando la gente dice es que quienes están, los diputados, los miembros del gobierno, los políticos son todos unos ladrones que están trabajando por su bien. Esa desconfianza genera en el público. ¿Tienen ustedes cómo contrarrestarla y tienen cómo convencer a la gente de que se llega al poder no para robar, sino para trabajar para los argentinos? Es imperioso, es fundamental. Yo creo que es fundamental de cara a un nuevo gobierno tomar todos los recaudos y todas las medidas para impedir cualquier hecho de corrupción individual que ocurra. Sí, lo que quería agregar, porque es algo que me sorprendió, leí recientemente una encuesta sobre esto, sobre el tema de la corrupción y sobre la confianza en las instituciones. Y es cierto lo que decís hasta ahí porque está muy dividido. Algunos piensan por la cantidad de, por Panama Papers, por el tema del correo, por los aportantes truchos, se llama la causa, hechos de corrupción que han sido denunciados durante el gobierno actual. Algunos piensan que el gobierno actual es completamente corrupto, que el gobierno anterior es completamente corrupto, otros piensan lo contrario, es decir, está cruzado esa discusión. Pero lo que me llamó la atención es que hay mucha desconfianza con la justicia en la Argentina. Porque ahí habría una clave. Si uno puede confiar en que los jueces de la nación no están regidos por intereses políticos o por presiones políticas, que no es que si es de la oposición lo persiguen, si es del oficialismo. Y esto es algo que tenemos que lograr. Y hoy, leyendo esa encuesta, creo que 60% no confiaba en los políticos y 80% no confiaba en la justicia. Y que tendría que determinar la verdad de lo que pasó y que no sea ni una fake news, ni un armado de los servicios de inteligencia, judiciales, de los medios de comunicación, cosas que están ocurriendo en todo el continente. Yo quiero decirlo porque hoy tenemos a Lula da Silva preso y hoy sería presidente de Brasil probablemente si no estuviera preso. Y era un hecho que estamos discutiendo porque desde mi punto de vista claramente no se le probó ni remotamente que había un hecho de corrupción. Y está preso y no ha podido ser presidente de Brasil. Entonces, quiero decir, con ese grado de desconfianza en quien tendría que determinar en última instancia si ocurrió un hecho de corrupción individual, con esa desconfianza es muy difícil porque se pierde esta capacidad que vos decís. A mí me preocupa mucho. Tendríamos que asegurar que los que cometen hechos de corrupción, que se les prueban, que le dan todos los derechos correspondientes al Estado de Derecho de la Argentina, el derecho a defensa, el derecho a poder no estar preso mientras está ocurriendo el juicio, que los jueces sean... Nosotros tenemos hoy, ni confiamos en los concursos que definen, en los sorteos que definen quién va a ser cada juez. Todas las causas contra el gobierno anterior recaen sobre jueces que claramente son poco afectos, incluso muy contrarios al gobierno anterior. Entonces, si ese es el grado de incertidumbre, jamás vamos a saber de cada hecho de corrupción qué es lo que pasó. Nosotros queremos que se investigue, incluso Cristina ha pedido que se investigue toda la obra pública del gobierno anterior. No han querido. Deciden qué se investiga, con qué juez se investiga. Pero bueno, no quiero entretenerlos con esto. Yo estoy preocupado por el Estado de Derecho hoy en la Argentina. Creo que se ha agravado incluso muchísimo. Que hoy la presión sobre la justicia, el presidente dice hay que echar a tal juez que justo está investigando. Pero digo, para ponerme más ecuánime,
creo que es un desafío y que es urgente. El que cometió un acto de corrupción tiene que ser condenado, pero tiene que poder defenderse, tiene que poder hacerse, lógicamente, sea del oficialismo, sea de la oposición, y tenemos que mostrarle a la sociedad que estamos en condiciones de hacerlo así. Ahora usted reconoce, la expresidenta Fernández registra muy bien en las encuestas. Esta campaña electoral se va a dar en medio de un proceso en contra de ella por presunta corrupción. ¿Cómo va a ser este año electoral si ella, lo decía usted, es especulación, pero sigue esta ola de procesos en contra de líderes? No se ha aprobado, la presunción de inocencia es importante, pero hay esta percepción, esto genera inestabilidad política. Por supuesto, yo insisto, creo que esto del principio de inocencia es algo que no se respeta en varios medios de comunicación, hoy oficialistas, antes opositores, y creo que hay que respetarlo, porque si no, sin haber concluido los procesos, incluso procesos cuyo trámite ha sido, porque me ha tocado a mí, recibir acusaciones. Hoy yo estoy dentro de un proceso que no es por un hecho de corrupción, se llama Dólar Futuro, donde también está la presidenta. Ayer leí en el diario que estaban operando en el mercado de dólar futuro el gobierno actual, que es de lo que nos acusan de haber hecho eso y que eso teóricamente es ilegal. Es decir, que se ha hecho un uso político de causas judiciales, me parece este punto tan exagerado que hay una especie de hartazgo de la sociedad, que el tema ya se ha perdido la medida en este punto. A mí me parece que la presidenta Cristina ha sido la principal víctima de estos ataques. Esas causas judiciales, hoy muchas de ellas, se ha incluso revelado, probablemente el público de aquí no lo sepa, pero se ha revelado una trama de servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, porque era un señor que tenía credenciales de la DEA, que después lo ha negado el gobierno norteamericano, o sea que yo, de nuevo, presunción de inocencia, no lo sé, que tenía armas en cantidad, carpetas de investigación sobre algunos dirigentes opositores y del oficialismo, con vínculo con el gobierno actual, con medios de prensa comprobado y con jueces y fiscales de la nación. Es una trama de un señor, se lo conoce por el nombre de este señor, Marcelo D'Alessio. Mire, si le hubieran dado ese tratamiento que le dieron algunas causas con mucho menos elementos de nuestro gobierno a esta causa, hoy sería un escándalo mundial, porque es un escándalo mundial. Pero digo de nuevo, en esa se han conocido declaraciones armadas para los testigos que testificaron contra funcionarios de nuestro gobierno. Todavía no se ha comprobado, por eso yo también lo dejo en la duda, pero está ahí con más elementos que cualquiera que hayan presentado contra Cristina hasta hoy. Hay elementos que muestran que muchas de esas causas fueron armadas. Yo lo que digo de nuevo, esto hay que ordenarlo, hay que ponerlo claro y hay que ser muy transparente con respecto a la sociedad. Hoy no está pasando. Entonces creo que la sociedad ya descree mucho de que estas causas judiciales sean algo real o investigaciones creadas. Un cambio importante con el cambio de gobierno, con la llegada de Macri, es la política exterior, el tema de Venezuela. Su posición sobre lo que vive hoy Venezuela, el constante pedido de algunos de intervención militar y el mensaje de la Casa Blanca. Hoy decía Mick Mulvaney, por ejemplo, el secretario de la presidencia, que Estados Unidos no va a imponer a Juan Guaidó por la fuerza. Ha habido una serie de movimientos. ¿Cómo lo ve hoy y qué impacto puede tener eso? Sí, no, yo soy un lector informado, pero no conocía esta noticia, por ejemplo. Sí, a mí me preocupa y es la posición que han sostenido tanto Naciones Unidas como México, como Uruguay, que se permita al pueblo venezolano, sin una intervención externa, y menos todavía una dictadura, resolver esta cuestión. Lo digo porque nuestro país vivió las dos cosas. Intervención externa, conocimos hace poco, se desclasificaron documentos donde se conoció intervención directa sobre la política interna y también dictaduras militares. Lo que puedo asegurar es que ni una invasión ni una dictadura va a solucionar ningún problema de Venezuela. Lo deben resolver los venezolanos. Y en ese sentido creo que hay que ser muy respetuosos. Hablemos de un tema y lo voy a poner a especular porque tiene que ver con el próximo gobierno y si usted está en él o no, pero el sector energético, Vaca Muerta. ¿Qué debe pasar? ¿Qué haría usted? Fundamental. Yo quiero decir sobre esto que Vaca Muerta está ahí y se la conoce hace muchísimo tiempo. Vaca Muerta arrancó a partir de la recuperación de YPF por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional que tuvo el control de YPF impulsó un plan de inversiones y sobre todo la época más complicada de las inversiones, que debo decir que aquí en Estados Unidos, con el caso de los recursos no convencionales, del shale gas y el shale oil,
También fue el gobierno norteamericano el que invirtió mucho en los avances tecnológicos, las metodologías, sobre todo la parte de la curva de aprendizaje que es más costosa, para comprender cómo funcionaban los yacimientos no convencionales en Estados Unidos. Solo después comenzó la proliferación de inversiones privadas. En Argentina pasó algo parecido. Nuestro gobierno puso en marcha Vaca Muerta. ¿Cómo? A través de la empresa nacional o de control nacional, que es YPF. Los planes que siguió el primer ministro de Energía, que también echaron y el otro día del gobierno Aranguren, era una continuidad con algunas modificaciones que yo tampoco comparto, pero que las hemos discutido en el Congreso, de nuestros programas de estímulo para el incremento de la producción petrolera y gasífera. Yo creo que hay que recuperar el autoabastecimiento. Ahora, en estos últimos tiempos, el gobierno recibió reclamos porque cambió su política, cambió los contratos y hoy están en la justicia discutiendo que no cumplió los programas que había prometido para los yacimientos en Vaca Muerta. Eso no pasó nunca con nuestro gobierno, sino que por el contrario se puso en marcha la producción de Vaca Muerta. Yo creo que buena parte ligando con lo que comentaba acá, con los problemas, las dificultades de la restricción externa, una parte importante de la restricción externa tuvo que ver con la necesidad de importar energía. Quiero decir también, para poner las cosas en su lugar, que nuestro gobierno, no es un dato preciso, pero lo voy a mandar con precisión, terminó importando el 10% de la energía que consume la Argentina. En términos globales, países que no producen energía propia porque no tienen recursos hidrocarburíferos o hidroeléctricos o lo que fuera, no es un número demasiado alarmante, pero sí había recursos para revertir la falta de abastecimiento interno. Eso es lo que se hizo en Punta Vaca Muerta, y creo que hoy el gobierno de Macri, probablemente uno de los pocos logros que intenta mostrar es Vaca Muerta, y no reconoce que Vaca Muerta, incluso las metodologías de trabajo, la puesta en marcha, es una decisión del gobierno anterior y particularmente de la presidenta Cristina Kirchner. Algo que se sabía es que cuando Mauricio Macri llegó al poder, tenía ya una relación, se puede interpretar de muchas maneras, comercial anterior con el presidente Trump. Esta semana el presidente Trump habló con el presidente Macri, respaldó su posición. Ha sido también un cambio importante en la relación de Washington con Buenos Aires. Y llega usted, hoy se da un agravamiento, un profundizamiento de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Estados Unidos, su relación con Argentina, pero la guerra comercial que tiene con la segunda economía más grande del mundo. ¿Cómo va a impactar eso la región? ¿Cómo ven ustedes la reacción? ¿Y qué tanto pesa o no el apoyo del presidente Trump a el presidente Macri en este momento? Bien, primero, una guerra comercial, o sea, lo que hoy se está presentando en el teatro del comercio internacional, las guerras de aranceles o los cambios permanentes en base a retaliaciones, creo que cuando los países de mayor tamaño, de mayor relevancia en la economía mundial, inician estos conflictos, obviamente los países más pequeños, más débiles, periféricos, lo sufren. Es cierto también que eventualmente se abren algunas oportunidades, porque algún problema comercial puede permitir, en casos puntuales, que se acceda a mercados o con productos que antes no eran posibles. Pero la verdad que nos tiene bastante preocupados esta cuestión y estamos observándola y esperamos que tenga alguna resolución. Ahora, lo que es verdad también es que eso viene a reafirmar la idea que tuvimos en el gobierno y que tenemos hoy también desde la oposición, que es la necesidad imperiosa de países como el nuestro de tener una política que tenga en cuenta a los diversos bloques económicos, a los diversos países, que no se case con ninguna economía ni con ningún país en particular, por una cuestión no ideológica, sino estrictamente pragmática. Hay países con los que tenemos oportunidades comerciales, hay oportunidades de inversión y hay que aprovecharlas todas. Nosotros llevamos una buena relación con todos los países con los que pudimos hacerlo y la verdad con el propósito de beneficiar a la economía nacional. Pero también se pone sobre la mesa una cuestión en la que nosotros diferimos del gobierno de Macri, que es la importancia que tiene la integración regional. Creemos que más todavía ante una situación tan compleja y tan incierta del comercio mundial,
al país, a Argentina, le haría muy bien estrechar los vínculos de integración con sus vecinos latinoamericanos. Nosotros lo hemos hecho. Hoy el gobierno de Macri es claramente un gobierno que no sostiene esas políticas de integración, sino más bien lo contrario. Han aparecido en el Mercosur posibilidades de negociaciones bilaterales, que es romper un bloque comercial que cada uno de los países, por fuera de los límites que se habían establecido históricamente. Es decir, que yo creo que hay un error del gobierno no estrechando más los vínculos regionales. Incluso en mi visita por México estos últimos días encontré un interés importante de ver de qué forma y en qué medida para el mutuo beneficio se puede mejorar la integración con México. Es decir, que hay muchísimas oportunidades y creo que justamente porque los colosos de la economía mundial están hoy mirándose más entre ellos en el terreno del comercio, de las inversiones, de la producción, que con nosotros me parece que hay una oportunidad grande y es lo que me parece que debería hacer el gobierno, en los 7 meses que le faltan, ¿no? Estuvo en México. Se dice que firmó para asesorar a Andrés Manuel López Obrador. Fue una firma extraña porque no me enteré, pero aparentemente la produje yo, ¿no? Hablábamos antes de manipulación judicial, de problemas con el Estado de Derecho. Yo creo que la cuestión de las noticias falsas también es un problema para la democracia. Es un problema para la democracia. Fíjate que yo estaba en México y me despierto, estuve 2 días en México, me despierto una mañana, ya teníamos el cronograma de reuniones definido, fui invitado por la UNAM a dar una conferencia, como es aquí que vine invitado por el Wilson Center a dar una conferencia. Fui a dar mi conferencia y organizamos una serie de reuniones previas. Yo había estado antes de la elección de López Obrador y había generado algunos contactos con funcionarios actuales del gobierno, antes miembros de Morena, del partido opositor, con algunos diputados incluso de aquel momento. Bueno, fui a tener reuniones, pero reuniones en mi carácter de diputado, no de futuro nada, sino de diputado nacional. Y leo el diario una mañana, me pasan la noticia del diario, que decía fehacientemente que en un barrio que se llama Barrio Polanco, yo había alquilado una oficina, contratado a 5 personas y firmado contratos con autoridades del gobierno. El barrio Polanco yo no lo conozco. La primera noticia de que existe en México un barrio llamado Polanco fue por esa noticia. Falsa. En esa parte no era falsa porque existe, creo yo, un barrio que se llama Polanco. No contraté a nadie, no alquilé una oficina, no firmé ningún contrato, pero lo más interesante, incluso no conocía a los funcionarios personalmente que aparecían, ni nunca había hablado con los funcionarios que aparecían en esa noticia, que teóricamente habían firmado contrato conmigo. Más adelante, por las visitas y tal vez por el efecto de esta noticia, los conocí, pero la verdad es que fue una falsa noticia en toda la línea y lo interesante es que yo decidí desmentirla. Con las falsas noticias se presenta una ambigüedad o 2 caminos. Si uno le da importancia y la desmiente, también tal vez hasta ahí no había tenido ningún efecto, no era conocida y entonces termina uno siendo víctima de esa falsa noticia por haberla desmentido, porque dice la noticia es que la abrió y para colmo lo niega, ¿no? Entonces uno tiene la duda, ¿qué hace? ¿La desmiente y entonces le da visibilidad o no dice nada a ver si pasa de largo? Entonces uno está todo el tiempo viendo qué hacer con cada una de las falsas noticias que aparece. Lo que me llamó la atención es que la reprodujeron los medios de Buenos Aires. Entonces se convirtió en un tema en Buenos Aires, que yo me había venido a abrir una consultora. Mi respuesta es que no, está prohibido. Yo soy diputado nacional, no puedo tener una consultora en México, no, y no lo hemos hecho, ¿no? Quiero preguntarle por algo que ocurrió cuando usted estaba viajando con otro diputado, Héctor Olivares. Eso, visto desde fuera de Argentina, primero, su reacción y segundo, ¿cómo se debe interpretar, más allá de lo que las investigaciones puedan ir revelando? ¿Es un síntoma de lo que está pasando en Argentina? ¿Es un síntoma de algo mayor? Mira, la verdad es que estoy con muy poca información. La información que tengo me la ha pasado alguien de aquí de la audiencia, que viene siguiendo el caso y nosotros estuvimos muy atareados con muchas reuniones, no pude, y ayer también hubo una presentación de la expresidenta de la Nación, Cristina, y también la estuve escuchando después, con lo cual no me pude interiorizar. Sí, lo primero que quiero decir es, quiero transmitir mi solidaridad a la familia, tanto del diputado como de su asesor o acompañante. Me parece un espanto y un horror que ocurra un crimen así. En Argentina no es usual un crimen
a mansalva, sangre fría, a una cuadra del Congreso de la Nación, es ya un hecho bastante extraordinario y preocupante. Ahora, obviamente, que el grado de preocupación va a ser proporcional al conocimiento de los móviles y el verdadero motivo de ese crimen. Si fuera un crimen como apareció estos días, que tenía que ver con cuestiones pasionales, que ni siquiera conocía, pero no lo sé, digamos. De nuevo tenemos que esperar. Y después otras especulaciones, que era una cuestión política. Obviamente tiene muchísima gravedad si se trata de un hecho político, pero yo no tengo hoy, muy sinceramente, ni la menor idea de qué es, y tendremos que esperar todos para ver cuál es su carácter, ¿no? Sí es grave y lamentamos mucho que haya ocurrido. Yo lo conozco al diputado y tenía buena relación con él incluso. Quiero terminar preguntándole sobre libros. Se dio el lanzamiento del libro de... Le voy a contestar sinceramente, sí. Y el suyo. Iba a decir honestamente, pero estoy embargado por la pregunta. Sí, no, también tuvo que ver con lo literario, con los libros, este viaje. Firmé contrato con la editorial Siglo XXI en México para la publicación de unos libros que están publicados en Argentina y también en Estados Unidos, uno de ellos. Hay un libro que yo había sacado hace mucho tiempo, es de Eudeva, que se llama allí Fundamentos de la Teoría General, y que fue publicado después en España y después por la editorial Routledge, aquí en Estados Unidos y Londres. Hago propaganda de paso. Espero tener un boom editorial después de esta reunión. No, es una lluvia de inversiones prácticamente. Un boom exportador de mi libro. No, pero que se llama The General Theory Revisited, algo así. Y entonces, sí, ha tenido que ver con eso. Es cierto, y justo había publicado también un libro en la Argentina y lo había presentado una semana antes, el sábado antes de partir, el domingo, en la Feria del Libro, también con una asistencia bastante concurrida. Me parece que Argentina está pensando. Me parece que Argentina está recapacitando, está reflexionando, está madurando. Si no nos pueden haber pasado en vano estos cambios tan abruptos entre el gobierno anterior y el gobierno actual, sin que saquemos algunas conclusiones. Una de las discusiones tiene que ver acerca de la caracterización de los motivos de lo que pasa hoy en la Argentina. ¿Por qué? Mi libro, a propósito, se llama ¿Y ahora qué?, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y ahí hay una disputa, una discusión, un debate. El gobierno dice que no tiene nada que ver, que nada de lo que ha hecho ha generado ni el desempleo, ni la crisis, ni el enorme endeudamiento, ni la fragilidad financiera, ni las corridas cambiarias, nada. Yo hoy traje otra opinión. Me parece que la sociedad argentina debe pensar sobre esto con más profundidad a veces y con menos liviandad del tratamiento que tiene esto en buena parte del debate público en nuestro país. Lamentablemente no se discute, sino que hay una especie se llama allí grieta. Mi libro se llama Desengrietar el país para tener una sociedad normal, algo así. Perdón, pero algo así. Yo creo que Cristina ayer hizo una contribución importante a esto. Poder discutir temas importantes, no trivialidades, no cuestiones coyunturales o circunstanciales, sino sobre los objetivos, sobre las prioridades, sobre el rumbo, sobre la dirección, sobre qué queremos en Argentina a partir del 10 de diciembre que viene, porque hay una elección que es un buen momento para estar teniendo en cuenta estas cosas, pero yo diría también que el gobierno debería tomar nota si observa que los argentinos no quieren hoy las políticas que están llevando adelante. Yo creo que nadie en Argentina quería volver al Fondo Monetario Internacional. Nadie. Y el gobierno lo festejó como una muestra de apoyo. Fue el crédito de 57.000 millones de dólares, hoy representa el 45% de la cartera entera del Fondo Monetario Internacional. Hoy Argentina es el principal deudor, de cero a eso. Nadie quería. Y sin embargo el gobierno de Macri, con su sistema de publicidad, lo presentó como un triunfo. La muestra de confianza de prestarnos 50. Cuando uno lee que es un stand-by, es un crédito de emergencia para problemas financieros. O sea que si fue el crédito más grande, no fue el apoyo más grande del exterior, sino la emergencia más grande que ocurrió hasta ahora.
Entonces, si no logramos ponernos de acuerdo sobre qué son las cosas, sobre si estar bajo la supervisión del fondo es algo bueno que nos ha pasado gracias a Macri o es algo que es completamente problemático y que ha sido problemático en la historia argentina, sin estar denostando al Fondo Monetario, simplemente refiriéndome a lo que los argentinos nos ocurrió cada vez que nos vinieron a salvar la vida desde el Fondo Monetario Internacional. No fue bueno el resultado. Entendería uno, para despedirme ya, que no le gusta el fondo y de pronto si vuelve otro rumbo. No, creo que con el fondo va a haber que tener conversaciones. Las he tenido siendo oposición. Va a haber que tener conversaciones, por supuesto, y lo más provechosas posible. Yo les pediría que pongan su cabeza, su capacidad, sus recursos para que Argentina logre entrar en un camino, por lo menos de recuperación de lo que se ha perdido en estos años. Se ha perdido mucho empleo, se han perdido condiciones de vida. No puede ser que eso no sea un factor a discutir. Y me parece que está dentro de los objetivos del fondo. Entonces, que todo lo que hagamos tenga como objetivo que los argentinos sufran menos. Porque para eso nos van a elegir al que elijan. ¿Default o no default? No, me parece que nadie quiere un default. Nadie elegiría un default. Por eso le pido al gobierno actual y al fondo que trabajen intensamente para que la situación en la que esté la economía en diciembre de este año no sea una situación de emergencia financiera. No tengamos que enfrentarnos a disyuntivas urgentes y dolorosas. Y es una responsabilidad del gobierno. Nadie puede creer que en 7 meses no pueden ayudar a que la situación mejore. Se han usado la palabra alivio, también en el frente financiero. Estamos con un crédito prácticamente desembolsado y una salida de capitales permanente, una sangría de capitales y vencimientos inminentes. Ese es el cuadro. No lo digo yo, lo dicen los diarios financieros internacionales, lo dice todo el mundo, lo sabe todo el mundo. Pero hay 7 meses para que la situación no sea mucho peor de la que ya es. Tiene que hacerse cargo el Fondo Monetario, tiene que hacerse cargo el Gobierno Nacional y tienen que contribuir también, que me lo han dicho los inversores extranjeros. ¿Quieren cobrar sus deudas? Bueno, la economía tiene que tener capacidad de repago, lo hemos dicho siempre. Diputado Axel Kicillof, muchas gracias.